réplica que ejerce el presidente ante los ataques desde los micrófonos, las cámaras de los medios corporativos en la mañanera, con sus propios medios. Déjeme saludar a la querida Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga, gran amiga de este espacio, libre como el viento, con quien podemos diferir incluso en ocasiones, pero siempre hablando sin pelos en la lengua. Querida Gela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Mucho gusto en saludarte a ti y a toda nuestra audiencia aquí en Sin Censura. Muchas gracias por la invitación, querido amigo. ¿Por dónde le entramos? Tú dices. Pues me gusta mucho el tema que estás planteando, porque justo es además el motivo de una colaboración que tengo cada 15 días ahí en un periódico nacional, a propósito del derecho a réplica. Déjame comentar un par de cosas que me parece que son importantes, sobre todo en el nivel de la manera en cómo la Constitución mexicana, nuestra Carta Magna, plantea este asunto. El artículo 6 de la Constitución garantiza a los ciudadanos mexicanos dos muy importantes derechos: el derecho de réplica y el derecho de las audiencias a ser plural y diversamente informados. Sobre este segundo tema voy a platicar en un momento, pero vamos a poner nuestro énfasis, si te parece bien, querido Vicente, en el derecho de réplica, porque es tan importante que en el nivel constitucional esté garantizado, como importante es que realmente este se ejerza, porque, te informo, y tú lo sabes muy bien, conoces muy bien este país y su prensa, durante muchos años, no se diga los años del llamado neoliberalismo o salinismo, que fueron más de 36 o por ahí años de gobierno en este país, nunca nadie se ocupó de darse cuenta y de pensar que ante estrategia de orquesta que tienen los medios de comunicación corporativos, en donde para el caso de los gobiernos prianistas lo que se dedicaron fue a aplaudirles como focas cada privatización, cada fobaproa, cada robo, ¿no? Cada cosa mala, horrenda, antipopular que hicieron los gobiernos de antes, lo que tuvieron ahí fue una orquesta de focas aplaudidoras llamadas medios de comunicación corporativos que se dedicaron exclusivamente casi a hacer eso. Y por lo tanto, pues ni siquiera era pensable, ¿no?, que alguien replicara, puesto que los ciudadanos estábamos totalmente fuera de la dimensión y la posibilidad de opinar. Yo soy periodista desde hace muchos años, desde hace más de 40 años, estudié periodismo, querido Vicente, y he trabajado siempre en los medios, justo con mi tío Francisco Paco Huerta, que fue un famoso comunicador en sus tiempos. Y ahí aprendí periodismo, hice mucho periodismo, y cada vez que llegaba a la redacción con una nota que no fuera cómplice, digamos, del status quo, pues te la regresaban, y en mi caso pues pasaba un día sí y el otro también, ¿verdad? Porque yo pues nunca fui una periodista que me plegué al autoritarismo priista que desde entonces, desde que yo era joven, invade este país, ¿no? Y había invadido este país hasta la llegada del López Obrador. Entonces, el problema es que nunca hubo libertad de prensa. Qué mamarrachada esa que ahora quieren decir que no hay libertad de prensa. Es una locura, es una estupidez. Jamás quienes periodistas y ciudadanos normales, comunes y corrientes hemos visto la libertad en este país que hay hoy gracias al proceso de democratización que el presidente López Obrador está implementando. Y uno de esos procesos tiene que ver con el derecho a réplica. ¿Por qué? Porque Andrés, en las mañanas, nuestro presidente, todas las mañanas, se toma el tiempo para desafiar, para responder, para cuestionar, para decirles mentirosos a los intelectuales orgánicos, a los disque periodistas, a los payasos, a los embusteros mentirosos, a todos les dice sus verdades, porque él está ejerciendo un derecho que la Constitución le da. Y claro, están verdes porque nunca había pasado. Es nuevo, es algo que sí es nuevo, es que haya hoy un mandatario, un presidente que no esté permitiendo la corrupción, la impunidad de estos medios y que al menos les responda.
Mi opinión, como la sabes, es que además de eso debería de haber otras medidas, ¿no? En el nivel legislativo, más presión, menos mano, pues no, hay una mano un poco blanda, en mi opinión, respecto a los temas de los corporativos mediáticos, pero bueno, supongo que tiene que ver también con algunas de las estrategias de política que el propio presidente está implementando. Pero respecto al derecho de réplica, creo yo que es muy importante que los mexicanos valoremos la importancia de que nuestro presidente esté todos los días, ¿no? Defendiéndose, hablando, no solo los miércoles a través de la señorita Vilchis, sino él mismo todos los días, ¿no? Ayuda a que la gente pues tenga más claridad sobre las mentiras y fake news que todos los días los medios corporativos están diciendo a través de sus espacios. Y lamentablemente, y lo voy a decir porque aquí hay libertad de expresión, unos medios públicos que francamente, fíjate, ahorita tenía la televisión prendida, estaban pasando media hora de un testimonio de una ratera que está en la cárcel y desde la que la confundieron con la con la mataviejitas, pero que ya nada más robó, media hora en el canal 14 a las 11:30 de la mañana, una señora X, nadie, ¿verdad? Una presa con sentencia de 40 años, ocupando media hora de la televisión mexicana. En lugar de estar aclarando las listas pluris, los diputados, no. Un programa de lo más estúpido, perdóname que lo diga. ¿Dónde están los medios públicos? ¿Por qué permitieron 5 años a un director de medios públicos que no entendió, que no supo para qué realmente eran los medios públicos? Cosa que, por supuesto, como tú te puedes imaginar, y lo sabes porque lo he dicho muchas veces, pues lamento mucho que no se haya podido construir emporio que el presidente quería, la BBC mexicana, ¿no? Que realmente pudiera contrarrestar la fuerza de estos corporativos y que se haya convertido los medios públicos pues en la mediocridad brutal en la que están instalados, ¿no? Bueno, ahorita ya no sabes ni qué va a pasar, programas de lo que sea, ya están aventando así como a la chancla, como la jerga, ¿no? Pongan pongan lo otro. Una cosa espeluznante, si es que tú los monitoreas, es una cosa terrible. Pero bueno, ahí está nuestro presidente en su mañanera, defendiéndose, ¿no? Haciendo lo que debe hacer, representando al pueblo y diciendo cómo el pueblo pensamos cada vez que vemos una fake news, una noticia falsa en la televisión, pensamos que los corporativos ya no están mirando a los mismos ciudadanos y que hoy hemos aprendido la lección. Ahí está el 70% de ciudadanos en favor del presidente, ¿no? Casi el 65% de la gente que vamos a votar en favor de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, etcétera. Aunque yo creo que no hay que confiarnos, Vicente. Dos cosas, querida Gela, siempre con la libertad de estar en este espacio sin censura. ¿Qué piensas de un Cedillo que sigue defendiendo el neoliberalismo y arremete contra el populismo? Me imagino que dejando la idea de que es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos sí no tienen madre, ¿no? El que nos dejó endeudados con el Fobaproa, el que privatizó los trenes, arremete contra aquel que regresa los trenes de pasajeros a las vías de nuestro país, aquel que le pone primero los pobres. Y bueno, pues dame tu opinión sobre esto que nos tiene ocupados el día de hoy. Es monstruosa, es monstruoso. Y además, querida Gela, perdón, y además, un personaje como Ernesto Cedillo, que está cobrando una pensión de 131,000 pesos del dinero tuyo, del dinero mío, del dinero de todos los mexicanos y mexicanas. Perdón, nomás para ponerle más limón a la herida. Fíjate que es monstruoso el cinismo de estos personajes, ¿no? Yo pienso que de veras, qué difícil ha de ser estar en los zapatos de la gente que todavía cree en estos infames, cínicos, corruptos, deshonestos personajes del pasado, ¿no? No creo que en este país haya un solo mexicano, fíjate bien lo que te estoy diciendo, a pesar de que haya desinformación, a pesar de que la gente de pronto no leyó mucho el periódico, no tuvo tiempo para...
informarse. Nadie puede ignorar en este país el terrible papel que tuvo Ernesto Zedillo como presidente cuando llevó a la ruina al país, porque el Fobaproa, que es una deuda de billones de pesos que se le pagó a un pequeño grupo de sector privado para que no quebrara la banca porque habían hecho cualquier cantidad de mamarrachadas y entonces el pueblo, ¿verdad? El dinero del pueblo, ellos se robaron el dinero del pueblo para rescatar a través de Fobaproa a esos infames oligarcas tan corruptos que hemos tenido en este país. Ese fue, es Zedillo, ese que están viendo ahora, es el que hizo esa trastada y todos los hijos de los mexicanos y nosotros tenemos una deuda que será por muchos años más todavía, ¿no? Por estar pagándole a un grupúsculo de oligarcas esta deuda que se llamó Fobaproa, un asco, ¿no? Pero eso no fue todo, como dices. Además, el tipo, teníamos una red instalada que nos hubiera dado el desarrollo perfecto en este país económico, social y político. Imagínate que hubiéramos sido un país fácilmente conectado a través de las vías de tren que existían y que tal vez es lo único bueno o importante que hizo aquel presidente llamado Porfirio Díaz, que en sus tiempos se instalaron justo estas vías ferroviarias en nuestro país, las dio, las regaló, las concesionó el loco y además se fue a trabajar y seguramente se ganó millones de pesos, ¿verdad? Para, por haber dado esas concesiones a particulares y por lo tanto privó a todos los mexicanos por 40 años hasta que llegó nuestro magnífico actual presidente, ¿verdad? Pero por 40 años casi nos privó de la posibilidad de que hubiera desarrollo, movilidad en este país como hoy la tenemos a través del Tren Maya, el transísmico y las muchas vías que gracias a la inteligencia del presidente Obrador se van a poder abrir porque regalaron, dieron las concesiones, pero por ahí quedó algo suelto y bueno, ahora parece que se puede reactivar nuestras vías, que son de nosotros, que fueron pagados por dinero público y que este infeliz le regaló a los privados. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Con qué cinismo alguien que destrozó de esta manera al país cuando fue presidente y que además se sigue sirviendo de nuestro dinero, puesto que como tú lo recuerdas muy bien, además nosotros le pagamos su pensión al ciudadano tan perverso y corrupto, ahora además tienen esta fachada, esta cara de venir a México y querernos dar lecciones de economía o de democracia. Son tan patéticos. Mira nada más, ¿no? Con Aznar, con el pseudo orgánico intelectual ese llamado Leo Zuckerman, que de intelectual tiene nada y que es un lamebotas de los poderes neoliberales, que jamás ha tenido la capacidad de análisis digna de representar a alguien del pueblo, sino nada más los intereses de los oligarcas y ahí entrevistándolo y haciéndoselos, son patéticos. Y mira, yo lo que te decía al principio, querido Vicente, de veras no entienden que no entienden. Ellos no entienden que no entienden. Lo increíble es que todavía haya el 20 o el 30% de la gente, fíjate que no es poco, no es poco, y por eso yo digo que los medios siguen teniendo un cierto poder, no mucho, pero algo importante, puesto que haya entre el 20 y el 30% de gente que todavía añoran, extrañan y quieren que esas gentes regresen. Hay gente que va a un auditorio a pagar dinero para ver a Zedillo. Imagínate que un oligarca lo haga, ¿no? Que un rico que quiere regresar al poder para seguir robando y que está harto de que el dinero del pueblo se reparta entre el pueblo y que haya obras magníficas y que regrese la soberanía energética y que ya tengamos transísmico y que tengamos programas sociales para los viejitos y que la gente ya no se muere de hambre como antes, etcétera. Bueno, tú ves a un oligarca al que le quitaron todo ese flujo de corrupción y dinero que tenía y pues entiendes por qué quiere regresar al poder. Pero Juan Pueblo, pero el señor Pérez de aquí del Molinito que dice que no va a votar por Andrés Manuel. A ver, Gela, no me confundas, por favor, con eso que estás diciendo, nótese mi sarcasmo, porque te creo a ti o le creo a Carmen Aristegui. Porque Carmen Aristegui, no, es que mira, ahí te va, Gela, no te rías que la risita es la que calienta. Aristegui responde a los señalamientos durísimos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta supuesta investigación que supuestamente exhibe
el berrinche de Andrés Manuel López Obrador para cancelar el aeropuerto de Texcoco, que desvió recursos del famoso TUA a las obras del Tren Maya y estas cosas. Y digo yo, cabrón, pues una de dos, o nosotros somos los que andamos muy perdidos, o Carmen Aristegui de plano ya se contagió de lo que están contagiados los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, los Loret de Mola, aquellos que en algún momento ella criticaba, ¿no? Porque a Loret de Mola le decía peoncito de no sé quién. En otras palabras, de Bernardo Gómez, uno de los personajes machuchones en Televisa. Quiero que escuchemos, porque tú estás haciendo una exposición y yo, sinceramente, estoy todo confundido. Insisto, nótese mi sarcasmo. Claro que suscribo lo que está diciendo Gela Huerta, pero hay periodistas que, como Carmen Aristegui, que ven otro país, pues escuchen, por favor. Lo esencial del reportaje está escrito, está expuesto, está explicado, está analizado y ni una sola línea de lo que se ha publicado ha sido controvertido por el gobierno de la República. Lo que hay son descalificaciones, intento de minar la credibilidad de una periodista y las demás cosas que ya son comunes, pero que no por eso debemos acostumbrarnos y dejar de señalar la gravedad que tiene que un presidente de México, como nunca había ocurrido antes, se dedique a eso, a tratar de desprestigiar a quien opina, critica, investiga. Bueno, pregunto, ¿por qué les resulta tan fácil decirse víctimas? Ya ves el caso de Azucena Oresti. Carmen, tú fuiste víctima de un autoritario cuando Calderón, cuando Peña Nieto y la Casa Blanca. Me resulta a veces hasta increíble, ¿no? Este papel de víctimas y este autoritario que nos plantean, cuasi dictador, que les permite decir lo que ellos consideran. Y ahora resulta que Carmen Aristegui estaría defendiendo incluso a los que tanto criticó, como Loret de Mola. Pero bueno, quiero cerrar con tus comentarios, con tus reflexiones, Gela. Sí, yo creo que, fíjate que ayer justo lo platicaba con alguien, ¿en qué momento creímos que Carmen Aristegui era una periodista democrática? Y te voy a decir en qué momento. En un momento en que había tal censura a la prensa libre, que el hecho de que haya ella solamente de Calderón dicho que era un alcohólico potencial, como ya lo había declarado por ahí Noroña o alguien, la sacaran de un medio, ¿no? Pero en realidad, y Noroña lo ha hecho muchas veces, el propio presidente, nosotros creímos que ella era otra persona porque en un contexto, en el mundo de los ciegos, pues el tuerto es rey, ¿no? Entonces cualquier cosita que decía en contra del gobierno, pues nosotros como que la magnificamos. Yo me despertaba oyendo a Carmen Aristegui, te lo confieso, y pensé que era una periodista, pero ya que analizo ahora, ¿no? Realmente el papel verdaderamente patético que está fungiendo como aliada de la oligarquía, dándole voz al exministro, a tu ex amiga y a toda la gente o amiga, no sé si todavía lo es, ¿no? Estas personas que ahora están con todo bombardeando a través de mentiras, de investigaciones falsas, su estupidez de la Casa Gris que intentó posicionar para pegarle a los hijos del presidente. Bueno, toda esta locura de Carmen, porque es una locura de ambición, yo creo que es dinero. O sea, ella no era una periodista muy democrática, pero en un contexto de pura antidemocracia, pues parecía buena, libre, ¿no? Hablaba, etcétera. Pero la ves ahora a los ojos de un gobierno que está transformando este país, ¿le escuchas? ¿No? Yo le escucho y digo, bueno, ¿en qué momento yo pude haber oído alguna vez o creído en esta mujer, ¿no? Que lo único que hace ahora es no solo victimizarse, pegarle al presidente, no decir la verdad. Un presidente que por primera vez claro, estaban acostumbrados a la impunidad absoluta, los periodistas podían decir lo que quisieran, las mentiras que quisieran, aliarse con quien quieran, cobrar chayotes, enriquecerse como lo hizo Loret de Mola, etcétera, y nadie decía nada.
Y ahora que alguien dice algo y los expone y los exhibe por corruptos, chayoteros, aliados con la oligarquía, mentirosos. Carmen miente una palabra atrás de la otra y lo podemos demostrar. Podemos demostrar que su reportaje de la Casa Gris fue una estrategia de la oligarquía que en voz de ella intentaron pegarle al presidente. Podemos demostrar que esto que ahora está tratándose de defender y haciéndose la mártir y qué víctima. Dicen lo que quieran a la hora que quieran, entrevistan a quien quiera, se la pasan, utiliza su programa como un foro para la derecha. ¿Qué cree que no nos hemos dado cuenta? Yo ya no le escucho más que a veces por oír a Lorenzo Meyer y por oír ahí los lunes a Fabricio, pero es insoportable, son solo mesas de derechistas hablando porquería y media, mentiras sistemáticas en contra del gobierno federal. ¿De qué se quejan? Ya hubiera, si por decirle borracho a Calderón, la sacaron de MBS, y ahí estamos todos apoyando, y mi mamá fue a firmar, y pobre Carmen. Y ahora que tenemos al gobierno que tanto habíamos ambicionado, a quien representa al pueblo, ahora es capaz de utilizar su foro para estarle pegando todo el tiempo al presidente. No, mira, los calificativos a veces no ayudan, ¿no? Pero mejor las descripciones. Es una persona inmoral, una periodista sin ética, que hoy está utilizando los medios que tiene a su alcance solo y casi exclusivamente para que la oligarquía los utilice, y ella, por supuesto, como la voz de los oligarcas, para pegarle a el presidente y para pretender volver, porque eso es lo que ellos quieren. Fíjate, ve las listas, Vicente, todas esas listas de plurinominales del PRI y el PAN, de lo único que te hablan es de su maldita ambición, ¿no? De querer volver y de poner a personajes bien horrendos, ¿no? Como la Rabadani, Genaro, todas estas personas que tanto daño con la palabra, con las mentiras, le han hecho a Martínez, Germán Martínez, perdón, ¿no? La Telles y todas esas, pura porquería van a poner el mismo alito. Increíble, ¿no? Que en un país una persona como Alejandro González sea presidente de un partido, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y vaya a regresar como senador con impunidad de 6 años. Es increíble lo que está pasando, ¿no? Yo, pues, lo único que me queda es decirle al pueblo, ¿de veras van a votar para que estos personajes siniestros, corruptos, monstruosos, regresen a este país? Porque las pluris también, de todas maneras van a quedar, ya sabemos que esto de las pluris, de todas maneras van a quedar algunos personajes, pero entre menos votos tengan, yo espero que menos espacios y curules puedan tener. Y aquí sí estamos en manos de la gente consciente, y de la gente no solamente que oye este programa, querido Vicente, sino, y con esto termino, de la gente que sea capaz de ir a convencer a sus vecinos, a su familia, que les muestre las listas. Mira, ¿esto quieres de regreso a Manlio Fabio? ¿Quieres que, si tú votas por el PRI, le vas a dar un voto a Manlio Fabio? Si tú votas por el PAN, le vas a dar un voto a Kenia López Rabadán y a Lili Telles, a Carmen Telles, con tu voto. No solamente es que vas y no me gusta Obrador, no, estás poniendo el futuro de tus hijos en riesgo, porque esta oligarquía que utiliza esas voces del prianato, del PRD, Jesús Ortega, ¿no? Qué horror, en el Senado y en la Cámara, las van a seguir utilizando para tratar de deshacer el proyecto de Claudia, o de la próxima presidenta, que seguramente va a ser Claudia. Espero que nos veamos en la Cámara. No sé cómo van a ocurrir las cosas en Morena. Estoy un poco preocupada cuando veo algunos candidatos que creo que no van a tener la capacidad para defender adecuadamente el proyecto, pero bueno, esperamos que se rectifique un poco y que realmente pues estén en esa Cámara de Diputados y Senadores las voces más fuertes, ¿no? Que tengamos capacidad de contestarle a Kenia, como yo lo hice en mi momento, ¿no? A Kenia López, a toda esa gente, a la misma Xóchitl en su momento, ¿no? De todas las barbaridades y todas las impunidades que dijeron cuando querían ahí en las cámaras legislativas. Vicente, pues vamos a ver cómo va. Todavía no salen las listas de Morena, ¿verdad? Creo que no quedan definidos todavía muchos escaños, muchos espacios, mi querida Gela. Y si te parece, pues hay que invitar a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, María de los Ángeles.
Con mucho gusto, mi Vicente. En Gela Huerta, estoy en Twitter, ahora un poco más activa. Te agradezco mucho la semana pasada tus menciones, siempre muy agradecida por eso. Estoy en Twitter, estoy en Facebook. Estoy ahí también en el TikTok y esas plataformas que no uso tanto, pero sí el Facebook y ahora el Twitter, Gela Huerta y Los Comunicadores del Pueblo, proyecto que también estamos ya reimpulsando para seguir trabajando en favor del proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación. Querido Vicente, muchas gracias por tu entrevista, gracias por dejarme aquí estar, participar y hablar con toda la libertad y seguimos, querido amigo. Gracias, Gela. Estamos al pendiente. Nuestra amiga Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, hablando con nosotros sin censura. Que pases buena tarde, Gela.